Uno de los apartados quizá más complejos dentro de la utilización de Symfony es el uso de los formularios y su relación con las entidades y con los datos que estemos utilizando para almacenamiento en base de datos. Vamos a ir poco a poco y vamos a profundizar, puesto que es importante conocer cuáles son las clases, cómo se va construyendo, cuáles son los pasos, sobre todo cuando se va complicando las entidades y las relaciones para saber exactamente por qué está ocurriendo cada cosa en Symfony. Estábamos en el momento en el que ya tenemos nuestra primera entidad, que se llama Tapa, y que sabemos, puesto que hemos hecho una ruta y una acción que extrae información de la base de datos, podemos utilizar el repositorio contra el entity, lo hemos visto, a través de funciones de Doctrine como find, y que lo podemos extraer en nuestra plantilla de visualización, el Twig, mediante ese find que devuelve ese array de datos. Muy bien, ahora queremos introducir, ya gestionar la base de datos y en concreto la tabla de etapas que tenemos incorporada a nuestro proyecto. Para ello podríamos seguir con este controlador general, con este controlador que hemos estado colocando las rutas generales de nuestro proyecto, las más principales, pero que llega un momento en el que podemos pensar que las funciones que vamos a incorporar puedan estar controladas o puedan estar bloqueadas para determinados usuarios, y por lo tanto, si queremos tener una mayor flexibilidad después, como veremos a la hora de poder controlar, a la hora de limitar quién y quién no puede utilizar o hacer inserciones o hacer modificaciones, casi sería mejor que incorporásemos un nuevo controller dentro de nuestra aplicación. Antiguamente y en versiones anteriores se podía o era aconsejable utilizar bundles diferentes para diferentes partes de nuestro proyecto. Sin embargo, la recomendación y las buenas prácticas de Symfony 3.4 y Symfony 4 es que solo utilicemos un bundle y que vayamos incorporando diferentes controllers, que es lo que vamos a realizar en nuestro proyecto. Vamos a crear ese controller para el tema de las tapas. Podríamos hacer uno de gestión para cualquier tipo de gestión, o podríamos dividirlo en diferentes controllers dependiendo de la tabla. Esto ya depende un poco de la filosofía del equipo de trabajo y del proyecto. Yo voy a generar, para ir subdividiendo el código y no hacerlo muy grande, cada uno de los controllers con una de las entidades y por lo tanto la gestión de esa entidad. Por lo tanto, voy a generar un nuevo file. Veis que lo voy a controlar dentro de la carpeta controller y le voy a llamar una gestión tapas controller.php. Fijaos que estoy utilizando la buena práctica de las mayúsculas para el nombre de mi nombre de fichero, y que ahora ahora voy a comentar lo que voy a copiar. Deberé de seguir esa filosofía, esa metodología cuando yo le vaya a nombrar a la clase, puesto que va a tenerse que llamar exactamente igual gestión tapas controller que mi nombre de fichero, y voy a cerrar esta clase, que por ahora no tiene absolutamente nada, y que como podéis observar, puesto que va a extender de controller, voy a tener que como extiende de controller, voy a tener que utilizar la clase controller del framework de Symfony, y el resto de clases, el de ruta, el de request y el de la entidad que nosotros hemos generado, poco a poco la iremos utilizando, y por eso las he copiado directamente. El namespace es exactamente el mismo namespace, app bundle controller, que he puesto en mi default controller. Y como podéis observar, aquellos que, si ya tenéis experiencia en Symfony, hayáis utilizado enrutado mediante YML, no es necesario hacer ningún cambio dentro de nuestra configuración de rutas para que se carguen las nuevas rutas que se vayan a utilizar dentro de este nuevo controller, puesto
que estoy directamente haciendo anotación y por lo tanto si vamos al fichero de routing YML dentro de app-config, veréis que se carga todo lo que haya por debajo de del directorio app bundle controller, ¿veis? App bundle controller en formato anotación y por lo tanto no tengo que decirle, oye, que voy a utilizar nuevas rutas o voy a tener que cargar un nuevo fichero, pues los estamos cargando absolutamente todos. Muy bien, ya tendríamos el ficherito, el controller preparado para introducir la primera ruta que va a contener nuestro formulario de nueva tapa. Una vez que ya tengo mi controlador definido, mi nuevo controlador definido, vamos a copiar, por ejemplo, este código, el de home, para reutilizarlo para nuestra primera prueba y después sustituiremos su contenido en nuestro gestión tapas controller para definir esa primera ruta que se va a llamar nueva tapa, cuyo nombre va a ser exactamente igual que la ruta que acabamos de definir y que el action se va a llamar nueva tapa action y que en un principio va a sacarnos exactamente, vamos a sacarlos por ejemplo find all, todas las tapas para que lo distingamos de el que tenemos de find top, find by top, y ahora ya podríamos utilizar esta nueva ruta para comprobar que tanto nuestro nuevo controller funciona como nuestra ruta ha quedado correctamente bien definida. Pondríamos nueva tapa y en principio debería demostrar el contenido de esta nueva tapa. ¿Veis? Es exactamente igual que el contenido del home, solo que está sacando todas para que tengamos una pequeña diferencia entre lo que es la ruta que acabamos de definir y la ruta principal. Con esto ya habríamos definido el controller y la nueva ruta. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos, como también una buena práctica, que todas las rutas de este controller que va a gestionar las inserciones, las actualizaciones, el borrado de las tapas, tuviesen una ruta por debajo de todas ellas, como por ejemplo gestión tapas barra nueva tapa? ¿Dónde se colocaría esta ruta o este sufijo de las rutas? Bueno, pues en anotación se puede colocar delante del controller aquella ruta, aquel sufijo que queramos añadirle a todas las rutas que estén definidas en cada uno de los actions. Por ejemplo, gestión tapas. Ahora mismo, si nosotros vamos a nuestra página y hacemos nueva tapa, en principio debería darnos un error motivado porque ahora nueva tapa barra nueva tapa ya no existe, sino que acabamos de darle una nueva ruta que se llama gestión tapas, si mal no recuerdo, efectivamente, y que por lo tanto deberíamos añadirle este gestión tapas, nueva tapa, la ruta para que la URL para que nos sacase este action, esta URL que acabamos de definir. De esta forma, ahora cuando generemos el de actualizar, el de borrar, siempre va a tener este sufijo por delante que pues provoca una mejor gestión de URLs y una mejor gestión del proyecto.